compartir pantalla. Creo que se salió, ¿no, Carlos? Sí, sí. Estamos todos aquí viendo. No sé qué pasa con esta vaina. Bueno, entonces creo que es necesario también ver algo que por lo general pues no nos lo comparten, no nos lo dicen, ¿no? Sino que uno tiene que ir aprendiendo a veces a las malas o a punta de golpes, como se dice normalmente. Entonces creo que voy a compartir un poco de este tema de sugerencias y recomendaciones para peritos judiciales, que básicamente está dirigido para los jóvenes, ¿no? Para quienes piensan en dedicarse a este tema, como para redondear muchas veces los ingresos o de pronto para tener una fuente adicional de ingresos. O tal vez si desean pues dedicarse a este tipo de actividad. Pues, quienes ya tienen experiencia en estas situaciones, pues como dije en la ronda de preguntas, vamos a compartir alguna que otra recomendación que crean que falta en esto. Pues vamos a ver primeramente, aunque parezca básico, pero ¿qué es un informe pericial? Es el instrumento que se utiliza como medio de prueba cuando un juez, para conocer, apreciar, interpretar y valorar un hecho o cosa que pueda afectar el resultado de la litis, precisa o requiere conocimientos técnicos muy especiales, que lógicamente los recaba de un perito. Una actuación pericial en un juicio no es más que la simple transmisión de información técnica de forma profesional, educada y convincente. Habilidad que suele estar al alcance de cualquier técnico habituado a interaccionar con clientes u otras personas. Transmitir información técnica es una parte de la práctica diaria. La diferencia fundamental está en el entorno en que se presta una sala de juicios que desde luego no es el ambiente familiar de una oficina o despacho, por ejemplo, y en ocasiones puede resultar algo incómodo y a veces hasta hostil. Cuando se producen estas comparecencias judiciales, la calidad de los testimonios varía considerablemente, calidad que no corresponde en ocasiones con el perfil profesional del técnico ni con la de sus informes o dictámenes previamente aportados por escrito. Es decir, puede ser buen técnico y a lo mejor mal perito. Se dan casos en que un excelente profesional con experiencia y sólidos conocimientos durante su testimonio, por timidez u otros motivos, no consigue trasladar al juez en forma suficientemente clara los resultados de su estudio.
Y sucede lo contrario también, se dan casos en que peritos ignorantes o superficiales, como consecuencia de su locuacidad o capacidad interpretativa, obtienen una inmerecida credibilidad. También se puede dar este caso de que presentan un buen informe, pero tienen una mala presentación oral. El mejor informe pericial puede perder mucho valor si la información derivada de él se presenta pobremente en la sala de juicios. De tal forma que cuando un perito se muestra riguroso, rígido, discute con los abogados o infringe algunas de las normas de lo que debe ser una buena intervención en un juicio, hasta podría condenar su testimonio al fracaso. De ahí que viene la conducta del perito, ¿no? Es conveniente para los técnicos conocer bien cuál debe ser su conducta ante los jueces o tribunales y cómo interactuar con fiscales y abogados en juicios y vistas orales. Así que el hecho de que un perito domine su ciencia y conozca las leyes no es suficiente. Es fundamental para el perito conocer las técnicas de comunicación verbal y no verbal. O sea, sin práctica escrita y oral, el perito tendrá siempre una carencia muy relevante. Debemos diferenciar entre informe técnico y dictamen pericial. Habitualmente son confundidos entre sí debido en la mayoría de los casos al desconocimiento del alcance de cada uno de ellos. Pese a que hay un común denominador y parezcan documentos semejantes, pues ambos son emitidos y firmados por el técnico competente en un área del conocimiento determinado, existen diferencias profundas, conceptuales y de contenido. En el primero, es decir, en el informe, priman los datos, y en el segundo, en el dictamen, pues prima la opinión. En un informe técnico se exponen y describen cuestiones, situaciones y circunstancias observadas en el reconocimiento de un hecho, datos, ¿no? Nos limitamos a describir una situación, a informar de todo lo ocurrido, de todo lo que se observa y lo cuantificamos. Y en un dictamen pericial se va más allá del hecho descriptivo, pues el técnico emite una opinión escrita, fundada y justificada sobre el tema que ha observado o analizado. Con todo esto, pues vamos a ver el perito ante el juzgado, ¿no? Ya la parte del interrogatorio. La asistencia de peritos debe reunir 3 requisitos fundamentales, ¿no? La credibilidad, el testimonio debe ser creíble y tiene que ser entendible, explicado de forma lógica y sin tecnicismos. Tiene que ser verosímil, es decir, el testimonio debe ser congruente con lo expresado en el informe escrito. Y persistencia en este caso es sinónimo de insistencia, en el sentido de que interrogado el perito de diferentes formas o ejemplos, debe pues insistir en sus tesis o conclusiones. Estos requisitos se analizan tanto desde el lenguaje verbal como desde el dialéctico. El perito se debe preparar específicamente para su comparecencia. Así evitará que factores externos, como los nervios, por ejemplo, de acudir a un juzgado, algo que no se domina, ¿no? Por no ser expertos en derecho, sean un impedimento para aportar sus conocimientos técnicos y experiencia en calidad de expertos que auxilian judicialmente al juez o tribunal. Todo esto siempre bajo la perspectiva de lo que han visto, de sus conocimientos técnicos y obviamente de su experiencia. ¿Cómo debe preparar un perito la comparecencia en el juzgado? Pues fundamentalmente dedicando tiempo y bajo las siguientes premisas. Debemos transmitir una presencia excelente,
correcta presentación física, exposición verbal y corporal. Una exposición clara y concisa del informe. Como dijimos antes, no utilizar tecnicismos. Hay que explicar los hechos de una forma comprensible. Los ejemplos que debe dar pues tienen que ser los más cotidianos para que puedan entender. Transmisión de credibilidad de su informe, contundencia y seguridad. Sí, por ejemplo, si tienen algún caso, pueden decir: mi opinión se basa en uno de los mejores estudios técnicos en la materia de tal y tal autor, qué sé yo. O es un resumen indicado por tal ingeniero, tal autor, personas de renombre. Entonces, el juez debe tener claro que las conclusiones del perito se basan en los estudios más fiables, los mejores trabajos publicados en las revistas o libros técnicos o en los especialistas en la materia. En algunos casos inclusive sirve de mucho apoyo la revista técnica de la Cámara de la Construcción. Si uno se menciona eso, pues ya como que ya quedan un poco más tranquilos. El informe del perito debe estar avalado por datos, estadísticas y estudios. También puede ser que haya testimonio de expertos, y entonces todo eso acredita una mayor objetividad del informe. El perito tiene que saber defenderse del interrogatorio de los abogados, y hay que preparar el interrogatorio como si fuera abogado de ambas partes, ¿no? Pues para ello se deben conocer de forma general ciertas técnicas, ¿no? Vamos a ver unas 10 de ellas. Primero, leer detenidamente nuestro informe, ¿sí? Eso es de cajón. Hay que ir bien preparado, no hay que confiarse. Segundo, subirse al balcón. ¿Qué significa esto? Analizar el caso concreto desde la perspectiva de una distancia y altura imaginaria, como si estuviéramos subidos a un balcón, estando las partes abajo, una frente a otra. Pues este supuesto imaginativo nos facilitará el análisis objetivo de las posturas de las dos partes. Preparar respuestas a posibles preguntas. Sí. Pueden hacerle respecto a su informe, y estas preguntas pueden ser abiertas o cerradas. Preguntas abiertas son aquellas que empiezan por cuándo, cómo, dónde, de dónde, hacia dónde, desde cuándo, en fin. Entonces estas preguntas invitan al perito a explicar libremente sobre lo que le están preguntando. Y también hay las preguntas cerradas. Por ejemplo, ¿actuó usted?, etcétera, quiso, firmó tal cosa, trabajó usted en tal parte, en fin, una serie de cosas que normalmente plantean en unos casos para, digamos, ir en cierto modo tranquilizando, se puede decir, al perito, para después hacerle las preguntas abiertas, o bien para guiarle en el interrogatorio. Ahora, esta parte, el perito no debe dejarse guiar en el interrogatorio. Tiene que ser capaz de explicar detenidamente los aspectos que considere importantes y necesarios. Cuarto, debemos aportar datos precisos y concretos. No necesita memorizar, porque claro, tendrá en sus manos el informe realizado. Pero sí tiene que repasarlos antes de comparecer en el juzgado. 5. Debe dirigirse al juez o poner de manifiesto su contestación en caso de preguntas capciosas. O sea, hay preguntas que intentan o pueden provocar confusión. Pregunta sugestiva, donde está implícita la respuesta o anticipa una contestación. O pregunta impertinente, que es cuando la pregunta no guarda relación con los hechos, trata temas ya debatidos o no tienen interés alguno en el proceso.
Sexto, para controlar los nervios puede usar técnicas de respiración pausadas o bien beber pequeños sorbos de agua antes de entrar en la sala. Hay expertos que indican que eso tranquiliza el sistema nervioso. 7. Debe controlar el tono y la exposición verbal. ¿Sí? Tiene que primar la sencillez, la claridad y no da lugar a dudas interpretativas. Octavo, ha de responder con seguridad, sin titubeos ni excesiva tardanza. Conforme establecen algunos expertos, existen signos externos de falta de seguridad, como son entrar y no saludar en voz alta, ¿sí? Con seguridad, meter las manos en los bolsillos, evitar el contacto visual en el interrogatorio. 9. No debe confiarse nunca durante el interrogatorio y ha de estar atento a las preguntas formuladas, ¿sí? Siempre tiene que estar atendiendo todo. Y 10. Tendrá en cuenta que forman parte de la valoración de su comparecencia el nerviosismo o temor, el titubeo o contundencia en la defensa de su tesis. Las rectificaciones o linealidad en la exposición, el tono de voz o tiempos de silencio y la capacidad narrativa o explicativa. Es fundamental que el perito siempre tenga presente en su comparecencia en el juzgado que acude como experto técnico en auxilio de la justicia a aportar sus conocimientos técnicos y su experiencia. No se está examinando, ¿no? Puesto que los peritos ni ganan ni pierden los juicios. Eso en cuanto a un poquito, como digo, esto no se encuentra muy frecuentemente que le enseñe este tipo de recomendaciones, ¿no? Entonces siempre es bueno saber un poquito de eso para irse preparando. Voy a compartir ahora algo que me parece también importante dentro de este tema de tipo legal. Pero esto no. Ya, aquí está. Listo. ¿Sí se ve toda la hoja? Sí. Ya, ok. Un poquito me parece importante también ver rápidamente el reglamento del Sistema Pericial Integral de la Función Judicial. Y no se preocupen que esto les voy a compartir al final de la charla. No hay ningún problema para que ustedes puedan, los que no tienen, por supuesto, lo puedan descargar y lo puedan ir mirando en sus casas. Tenemos aquí el ámbito de aplicación y principios, calificación de peritos. Todo los que se interesen por esto, pues ya lo pueden ir, ya lo van a ir viendo. Este reglamento tiene algunas o varias cositas que no nos convencen a los peritos. Tienen más obligaciones que derechos para los peritos, en fin. Pero básicamente lo que quiero que
mostrarles, por ejemplo, en el tema de los honorarios. Tenemos aquí para arquitectura e ingeniería civil, avalúos de inmuebles, los honorarios que, bueno, algo creo que nos estaban preguntando el día miércoles. Dice, va desde el 50% de la remuneración básica unificada hasta 10 veces la remuneración básica unificada según la materia y complejidad del análisis. Acá también, por reconocimiento del lugar, le pagan hasta una remuneración básica unificada, que este año está en $400. Y también acá, para los ingenieros civiles, tenemos aquí en la parte de ingeniería civil, igual desde el 50% de la remuneración básica unificada hasta 10 veces la RBU según la materia y complejidad del análisis. Entonces, estos son los parámetros que utilizan los jueces. Y en la mayoría de casos, casi siempre ponen una remuneración básica, que son $400, aunque algunos suelen poner menos, ¿no? Ponen desde $200 o $300. Es decir, respetando, entre comillas, el 50% de la RBU, porque aquí lo que dice es según la materia y complejidad del análisis, ¿no? Pero para ellos, pues, no hay nada complejo, todo es sencillo. No todos, desde luego, ¿no? Hay jueces que tienen experiencia y un poquito de criterio. Régimen disciplinario. En fin, entonces, como digo, esto al final de la charla les voy a compartir el archivo. Ahora voy a compartirles, o vamos a ver, mejor dicho, voy a abrir acá algo de los peritos en el Código Orgánico General de Procesos, el COGEP, famoso COGEP, que eso es algo que tienen que saber también los que se dedican a este tipo de peritajes. Bien, aquí tenemos el Código Orgánico General de Procesos. Esto es pan del día, el COGEP. Entonces vamos a ver la parte que nos corresponde a los peritos. Bueno, algo de esto no es. Hay que conocer, hay que saber un poquito, pero esto no es lo importante. Vamos a verlo más abajo. Acá está. Ya, este es en la sección 2, informe pericial, artículo 200, desde el artículo 224. Empieza la parte que compete a los peritos. Pues aquí, por ejemplo, indica el contenido del informe pericial, ¿no? Lo que tiene que ir, nombres y apellidos, profesión, número de acreditación, en fin, todo esto, que igual les voy a compartir, así que no se preocupen. Tenemos aquí la solicitud de pericia, informe pericial para mejor resolver,
Artículo 227, finalidad y contenido de la prueba pericial. Sobre las inspecciones judiciales, objetivo de la inspección, desarrollo de la inspección judicial. Sí, todo esto tienen que leer bien y saber bien esta parte del código. Colaboración necesaria. Quienes deban intervenir en una inspección judicial o reconocimiento dispuesto por el juzgador están obligados a colaborar efectivamente a la realización de la diligencia. En caso de no hacerlo, la o el juzgador podrá hacer cumplir su decisión con la ayuda de la fuerza pública. Todo esto es bueno saber, conocer. Honorarios. Cuando las pericias sean solicitadas de oficio por el juzgador, los honorarios de la o del perito acreditado serán cancelados por el Consejo de la Judicatura. Caso contrario, si las partes solicitan la pericia, los honorarios serán cubiertos por la parte solicitante. ¿Sí? Entonces, todo esto, la recomendación, especialmente para los que no conocen o los jóvenes, pues es necesario que se empapen bien de estos temas. También vamos a ver algo muy importante para los peritos, y esto sí es para los peritos en general, no solo para los judiciales. Vamos a ver la ordenanza 196. Sí, es la ordenanza metropolitana número 196. La presente ordenanza permitirá determinar el mecanismo para el bienio expuesto, bienio 2018-2019, considerando la tipología constructiva, valoración de suelo urbano, valoración de suelo rural, valoración de la construcción, cubierta, abierta, especial e instalaciones especiales con la inclusión de factores de corrección. ¿Sí? Aquí están los considerandos de esta ordenanza. Igual les voy a compartir, no se me preocupen, que hoy estamos regalones. Aquí está. Expide la siguiente ordenanza metropolitana de aprobación del plano del valor de la tierra de los predios urbanos y rurales del Distrito Metropolitano de Quito, mediante la aplicación de los elementos de valor de suelo, valor de las edificaciones y valor de reposición, y que regirán para el bienio 2018-2019. ¿Sí? Entonces está vigente todavía. Entonces aquí ustedes van a encontrar muchas cosas sobre la valoración inmobiliaria, valoración del suelo urbano, lote tipo, valores en lotes, en fin, factores de corrección, que obviamente esto sirve como referencia porque cada uno de nosotros tenemos nuestra manera, nuestras tablas, nuestra forma de calcular, que no necesariamente va a ser la misma que hacen en el municipio. Valoración del suelo rural, factores de corrección, factor tamaño, en fin. Todo eso lo van a poder ver en este archivo que, como digo, les voy a compartir. Vamos a ir un poquito más rápido. Aquí hay, por ejemplo, tipos de estructura, acabados para de 1 a 3 pisos, para 4 a 5 pisos, en fin.
aquí tienen bastante material, como para que vean. Más abajo tenemos algo también muy importante. Quería que vean esto. Bueno. Sí, aquí está, disposición final, se aplicará para el bienio 2018-2019, de manera que, y aquí están las firmas correspondientes, así que esto está vigente. Tenemos aquí un anexo que es son los planos de valor del metro cuadrado de suelo urbano y rural del Distrito Metropolitano Arequipa para el bienio 18-19. Entonces aquí tenemos una referencia del municipio para los sectores tanto urbano como rural del Distrito Metropolitano de Quito. Aquí vemos, por ejemplo, el Condado, Carcelén, Calderón, Comité del Pueblo, Ponciano, etcétera, ¿sí? Tenemos de la parte norte, la parte centro, las áreas rurales, en fin. Entonces esto sirve bastante como una referencia para nuestros trabajos. Tabla de valores. Aquí hay una tabla de valores con las referencias de las hojas catastrales, del valor del suelo. Tenemos los lotes tipo, frente, fondo, tamaño, en fin. Sí, que tienen aquí completo. Esto lo van a poder ver tranquilamente. Porque les voy a compartir. Tenemos inclusive no solo de áreas urbanas, sino también de áreas rurales. Aquí tenemos todavía aquí tenemos ya la tabla de valores por metro cuadrado de suelo rural, sí, así que vemos en la zona de Quitumbe, zona de La Delicia, noroccidente, en fin, Tumbaco. Aquí tenemos un anexo, las características de las 8 clases agrológicas de tierra, sí, que va a empatar con lo que vamos a ver en unos minutos. Ok. Perfecto. Entonces, ahora vamos a ver, incluso a petición de un colega que me pidió el día miércoles y que sí empata bastante con todos estos temas que hemos estado viendo. Ok. Listo, esto viene a ser como un bono, como un bono adicional. A ver. Tenemos acá. Listo.
valoración de bienes de inmuebles rurales y plantaciones agrícolas. ¿Sí se está viendo, Carlos? Sí, Fabián, todo bien. Ok. Pero no. Listo. Entonces, vamos a hacer una breve síntesis de lo que son el avalúo de bienes rurales, ¿sí? Porque como le decía a mi colega amigo, esto también decía para todo una charla y aún así pues no se alcanzaría. Realmente es un curso total. Pero vale la pena más o menos que tengan conocimiento de lo básico, ¿no?, que se necesita para esto. Inclusive yo mismo antes de conocer este tipo de técnicas, tuve la oportunidad de hacer un par de trabajos en los cuales pues no tenía mayor conocimiento y siempre uno patalea cuando no se sabe de este tipo de cosas. Entonces siempre es bueno saber y tener criterios sobre estos temas que muchas veces se desconoce y no se sabe. La valoración rural tiene el objetivo de establecer criterios técnicos que permitan garantizar resultados confiables, imparciales y transparentes en la valoración de los bienes inmuebles rurales, aplicadas a cada uno de los rubros que intervienen dentro de este tipo de avalúos, como terreno, cultivos, plantaciones, frutales, forestales, pastos y construcciones. Previo a iniciar el proceso de valoración, es importante conocer el detalle de los bienes inmuebles, objetos de la valoración, caracterizados por el suelo, las construcciones, obras complementarias e infraestructura adicional que disponga el inmueble, cultivos, plantaciones y o forestales. La información básica y requisitos son, ejemplo, la escritura o certificado de propiedad, ficha catastral actualizada del bien inmueble y carta de pago del impuesto predial del año en curso, levantamiento planimétrico en el que conste el cuadro de áreas, afectaciones, linderos y medidas, tanto del predio como de las construcciones. Y aquí tenemos una notita, deberá estar en formato analógico y o digital. Su obligatoriedad se debe a que en el área rural se encuentran extensiones que deben ser identificadas con este tipo de documentos. Necesitamos también detalle de áreas plantadas y o cultivadas y su correspondiente manejo, planes de ordenamiento territorial, todos estos son obligatorios y acá abajo dice disponibles en la Secretaría Técnica Planifica Ecuador o en la página web de cada GAT municipal o parroquial. La investigación de campo constata la existencia, identificación y ubicación del bien y levanta todos los datos que permitan determinar el uso, tipo, características y su condición física. Esta investigación contempla estudio del entorno, análisis de características propias del bien en lo referente a presencia de construcciones, obras adicionales como equipamiento agroindustrial, cultivos, plantaciones, forestales. El entorno físico y socioeconómico considera los elementos que estando fuera del predio inciden en su valor. Clasificación del suelo, rural, uso del suelo, agrícola, pecuario, agroindustrial y otros. Servicio de infraestructura como agua potable o entubada, energía eléctrica. Equipamiento, salud, educación, culto, recreación, transporte y otros. Estratos sociales. Conjunto de personas que comparten un sitio o lugar similar dentro de la escala social, con similares creencias, valores, actitudes, estilos de vida que ameritan o demeritan el valor del mercado. Clasificación de suelos. Es un valor abstracto representado por la capacidad de producción del suelo, proveniente de sus condiciones naturales y de sus características físicas consideradas desde el punto de vista de la fertilidad. Para medirlo se usa una unidad llamada unidad de productividad,
Esta clasificación determina 8 clases en las que al aumentar el número y tipo de limitaciones incrementan su valor numérico. Así, los suelos clase 1 no presentarán restricciones de uso, mientras que los suelos de clase 8 presentan la mayor limitación. Como para tener un poquito más claro el rango de puntaje de clasificación de tierras, por ejemplo, tenemos en este cuadrito, ¿sí? Que va de 1 a 8, el 8 hasta 68 a 100, el 1. Es simplemente como para que vean nada más. Valoración de cultivos. Con respecto a cultivos, plantaciones, pastos forestales, se investigará acerca de la edad, mantenimiento, costos de producción, rendimientos, paquete tecnológico y otros. Cultivos de ciclo corto se valoran de acuerdo a la inversión realizada en la plantación hasta la fecha en la cual se realice el avalúo. Es decir, se establece el costo de las labores realizadas desde la preparación del suelo, agregando los costos indirectos y un porcentaje de utilidad estimado según el estado y desarrollo del cultivo. En caso de expropiación, si estos cultivos se encuentran en periodo de cosecha, no se deberán valorar y se deberá disponer el levante de la misma. Para cultivos que se encuentren en pleno desarrollo, su valoración deberá estimarse con el costo de su instalación hasta el periodo vegetativo en que se encuentre a la fecha en que se produce la expropiación. Pastos, se deberá considerar el costo de inversión, valoración similar a cultivos ciclo corto, donde se deberá determinar los costos de producción, el establecimiento del pastizal, la implementación de riego, drenaje, labores culturales, preparación del suelo, rotación de potreros, fertilización, mezclas forrajeras y especie sembrada. Para la valoración de especies de pastos semiperennes y perennes, se deberá comprobar el mantenimiento y estado del pastizal. Para cultivos semiperennes, separar el valor de la tierra de los costos del cultivo y su estructura de explotación, considerar los periodos o ciclos vegetativos en que se encuentren los cultivos, tomar en cuenta los parámetros referenciales a la densidad de siembra, tales como espacios entre plantas y tipos de siembra. En el ciclo o etapa de levante, el cultivo se deberá valorar por el costo de inversión. En el ciclo de producción se deberá valorar de acuerdo a la rentabilidad del cultivo. En la valoración de cultivos permanentes se deberá tomar en cuenta el valor presente de la producción futura, descontando los costos de mantenimiento y explotación del mismo. Dicha valoración presenta la etapa de levante donde se avalúa el cultivo sumando los costos totales adelantados desde la siembra. En la etapa productiva, el cultivo también exige las labores de mantenimiento, tales como deshierbas entre plantas, fertilización, poda sanitaria, manejo de riego, control de plagas y enfermedades, recolección y mercadeo. Ahora tenemos valoración de forestales, que se considera bajo 2 criterios técnicos que son industrial y subsistencia. El perito determinará en la inspección en campo el uso de la plantación forestal y con ello el criterio técnico elegido para la valoración. Valoración desde el punto de vista industrial. Para el avalúo de plantaciones maderables o bosques plantados, tecnificados o semitecnificados, se deberá analizar los componentes propios del sembrío, como altura comercial y diámetro de altura de pecho. Y la valoración desde el punto de vista de subsistencia se refiere a aquellos casos en los cuales se identifica que las especies forestales no están dentro del ámbito de la conservación ni industrial. El caso más general será cuando el finquero corta su área de bosque para implementar pastizales y deja ciertas especies comerciales para un aprovechamiento futuro. Entonces se procede a la valoración por árbol en pie. Este proceso necesita investigación en campo sobre costos de mano de obra, maquinaria, plan de manejo, movilización, establecimiento, precio de venta de los tablones y otros. El perito debe recordar que al ser una plantación con un manejo de subsistencia,
mucha información sobre costos no podrá ser recopilada. En estos casos se trabajará con la información básica brindada. Además de esto, tenemos la valoración desde el punto de vista de protección o conservación. Los bosques han tomado una importancia muy relevante en la conservación de los ecosistemas, pues son el hábitat de una multitud de seres vivos, además que regulan el agua, conservan el suelo y la atmósfera, suministran multitud de productos útiles y otras ventajas relacionadas con la captación de CO2, regulación del clima, etc. En el caso de existir forestales con objetivos de conservación, sin necesariamente ser áreas de reserva, la metodología adoptada es la de plusvalor ambiental. La valoración desde el punto de vista de protección o conservación. El evaluador, al definir el valor ambiental del predio, deberá conocer los parámetros ecológicos, biológicos y ambientales. Ahora, los criterios que generan plusvalor ambiental son topología y corología, características de la cobertura, biodiversidad, recurso hídrico, deterioro ambiental. Y por último, también se puede tener el caso para hacer la valoración de semovientes. Aquí tenemos el enfoque de mercado y el enfoque de renta. En el enfoque de mercado se realizará la comparación de precios o valores de especies similares o idénticos al bien materia de valoración que han sido intercambiados recientemente o que están actualmente disponibles en el mercado. Se deberá tomar en cuenta la especie, raza, volumen de producción y otros. Y en el enfoque de renta se deberá utilizar en el caso en que los semovientes no se comercialicen directamente, sino que formen parte de una actividad productiva en donde se obtienen productos como leche, queso, lana y otros. Disponer por lo menos de 2 años de balances contables y estados de ingresos y egresos en la unidad productiva. Con esta base se deberá determinar los flujos futuros al periodo que se considere, proyectando ingresos y egresos hasta obtener las utilidades operacionales esperadas. He hecho un resumen bastante compilado de este tema, que como les digo, creo que vale la pena conocer un poquito los conceptos básicos para saber a qué nos atenemos cuando nos toca este tipo de experiencias de avalúos. Muchas gracias. Gracias, Fabián. Como ustedes han escuchado, queridos amigos, nuestro instructor de esta semana pues ha dado un resumen de avalúos de bienes inmuebles con el método de valoraciones, el día miércoles con ejemplos, y hoy nos ha dado unas consideraciones generales de aspectos que hay que tomar en cuenta incluso desde el punto de vista legal. Adicionalmente nos ha dado un bono de valoración en el tema de la agricultura, etcétera, etcétera. Recuerden ustedes, amigos, que aquí hay muchos colegas que se dedican a esta actividad y el fin de estas charlas es compartir experiencias desde el punto de vista profesional. Aquí estamos para aprender, para compartir conocimiento y ser siempre mejores profesionales. Así que dicho esto, pues voy a, si me ayudas, Fabián, porque estoy en una sola pantalla. Claro. El ingeniero Tituaña parece que está alzando la mano. ¿Está saludando o quiere participar, ingeniero Tituaña? Hola, ingeniero, ¿cómo está? Y por favor que las preguntas sean cortas, porque tenemos una avalancha de preguntas
aquí en mi celular, por favor. Así que venga la bota, ingeniero Titueña, corre el tiempo. Muchas gracias la oportunidad. Felicitaciones a Fabián, realmente gracias tu tiempo y muy didáctica tu clase. Permíteme realizarte unas 2 preguntas, por favor. Quisiera que seas un poquito amplio en lo relacionado a la emisión de juicios de valor y también si puedes tocar el tema del error esencial. ¿Será posible eso? Bueno, el error esencial, no sé, nunca he pasado eso. Así que los que han tenido ese problema, que más bien expliquen. Por suerte no he pasado ese tipo de cosas. A ver, juicios de valor uno no puede emitir de ninguna manera. Uno tiene que ceñirse a lo que te pide el juzgado, el juez, y simplemente tienes que poner tus conclusiones y observaciones en base a ese pedido, nada más. De ninguna manera hay que hacer juicios de valor, porque eso es un poquito meterse en otros aspectos. Así que no, eso es básico, ¿no? Simplemente uno cumple su labor, su trabajo y listo, se acabó el inconveniente. Y justamente yo me imagino que cuando uno se ciñe a eso y lo demuestra con toda la metodología y todas las técnicas, pues no creo que uno esté arriesgado a que como es al tema que decías del error esencial. Pues básicamente pienso que eso es. Yo por suerte no he tenido absolutamente ningún problema al respecto. ¿Puedo comentar algo, por favor? Claro, claro. Verás, si así esta cuestión de juicio de valor, porque justo como ahora tú tienes que defender tu trabajo, que te citan, y realmente es la parte que probablemente yo no renove la calificación de perito, porque aparte de que te ponen un salario, casi un salario básico por cada peritaje, tú preparas el trabajo, haces el levantamiento topográfico, ya se te va una parte del valor de lo que tú te van a pagar, y te llega una notificación que tienes que hacer tu exposición verbal de tu trabajo. Entonces tienes que estar muy puntual ahí donde los jueces, ¿no? Y te meten ahí como donde están los testigos, el resto de peritos. Y recuerdo que para mí como fue la primera vez, estuve hasta las 2 de la tarde, nos dieron un chance para que vayamos a almorzar. Y resulta que después a uno de los abogados le dolía la cabeza y se suspendió la audiencia. Nos citaron para otra ocasión. Entonces, en esa ocasión sí ya me tocó defender el trabajo que yo había hecho. Había sido muy claro en relación era un reclamo que hacía respecto a unos trabajos técnicos que habían hecho en una construcción de un edificio y que los trabajos, el dueño reclamaba unos trabajos porque el empaste se había desprendido. Entonces, dentro de eso había un asunto de que ellos llegaron a un acuerdo en que iban a hacer el empaste en sitio. Entonces, si es un empaste para exterior en sitio, pues no sé, como yo le dije al juez en mi intervención, que probablemente no se observaron las normas mínimas en las cantidades de colocar la resina, la resina y el resto de materiales que tienen que ir para el empaste. Habiéndole explicado, se levanta el abogado de la parte y me dice que yo estoy emitiendo juicios de valor, y a cada rato me interrumpía indicándome de que yo estoy emitiendo juicio de valor. Entonces el juez, él me decía, ¿cómo sustenta el asunto que está usted emitiendo un criterio técnico que usted es una ayuda para el juez? Entonces yo me había leído toda la cómo se elabora un empaste y le había indicado al juez. El juez ya entendió, pero la parte que estaba defendiendo el caso, porque con eso ya prácticamente no tenía validez del reclamo, y el abogado siempre reclamaba que yo estoy emitiendo juicios de valor. Era por eso que te hacía esta pregunta.
porque como tú dices, tú vas en una forma clara, expones tu trabajo, no te puedes salir del informe que tú presentaste. Entonces tú defiendes técnicamente lo que tú has puesto y te desvías un poquito para hacer una aclaración como si es un empaste, los porcentajes que utilizan de resina, de kaolín, de lo que sea. Entonces sí pasé un momento bastante duro cuando el abogado me indicaba esto de juicios de valor. En buena parte el juez entendió el asunto y no dio paso a eso. Entonces por eso era que yo te hacía esta pregunta, Fabián, y no sé si estaba bien hecha esta aclaración y te agradezco. No, sí, lo que digan los abogados, cuando tú defiendes el informe que has hecho técnicamente y sin ningún inconveniente, lo que digan los abogados debe tenerte sin cuidado. Yo me he enfrentado a abogados de la talla de Carlos Aguinaga, fue el presidente del Tribunal Supremo Electoral. Una vez me tocó el famoso doctor Ramiro Aguilar. Una vez me tocó otro doctor, Juan Toscano, que es, en una vez fue en contra y en otra me encontró a favor. Cuando la primera vez que estuvo, digamos, en la parte contraria, quiso valerse de algunas situaciones y ahí me conoció, a tal punto de que cuando coincidió que cuando estaba ya en la parte, digamos, que pedía el peritaje, ahí y pues uno se topa con los abogados que quieren, obviamente, con el respeto, ¿no? Hay abogados y abogados, obviamente, pero algunos quieren sorprenderte. Y como también hay jueces y jueces, ¿no? Unos son muy buenos y a la final ellos entienden y no les dejan mucho chance a los abogados. Pero otros, en cambio, se dejan montar. Entonces ahí es cuando uno tiene que mostrar no solamente el criterio técnico, sino la personalidad de uno, sin hacerle, sin ir a discutir ni nada por el estilo. Uno se ciñe a eso y se acabó el problema. Y uno tiene que apoyarse también en el juez, indicando, o sea, preguntándole si es procedente. Como digo, hay jueces que dicen, no ha lugar esa pregunta y punto. Entonces, como que también defienden un poquito, ¿no? Pero si te pones a discutir o hacerle caso al abogado, especialmente de la parte que supuestamente es afectada, ahí va a estar en inconvenientes. Eso no tiene que pasar, para nada, para nada. Tú te ciñes a tu trabajo. Mira, para terminar, me recuerdo en un juicio, un abogado prácticamente ya me dijo de todo, que porque me ha pagado la otra parte, yo estoy hecho a la otra parte y que estoy a favor de ellos, que no. Bueno, me dijo de todo. Entonces, cuando me tocó a mí, le dije al señor juez, no, yo no voy a contestar ninguna de las de todo lo que ha dicho el abogado. Yo solamente voy a limitarme a defender mi informe. Punto. Y eso es lo que hice. A tal punto que después que se terminó esa audiencia, ese abogado se acercó donde mí y me dijo, ingeniero, disculpe, a veces toca hacer así. Es un camellito. Entonces es risible. Pero uno tiene que portarse tranquilo, muy tranquilo, no caer en la provocación, simplemente hacer su trabajo y punto, se acabó el problema. ¿No? Sí, ingeniero Tituaña, creo que está clarísimo la respuesta de Fabián. En juicio, pues hay dos partes. Siempre habrá una que pierda y siempre habrá un abogado que moleste, que el informe no esté bien, etcétera, etcétera. Con las recomendaciones que le dio Fabián, pues de cómo comportarse en oratoria, en presentación, yo creo que es suficiente. Me gustaría que Byron Reynoso nos comente de su experiencia, algo me dijo por interno sobre este juicio de valor, sobre este error esencial que califican los jueces cuando, en la opinión de los abogados, no estamos diciendo la verdad, los señores peritos. Byron. Gracias. Buenas noches, queridos colegas. Realmente es un tema apasionante, diría yo, porque Mireia, que lo veo en la noche,
compartió conmigo cuando estuvimos en la Cámara de la Construcción y tuve la suerte de dirigir como director el Centro de Mediación y Arbitraje. Aprendí mucho, realmente aprendí mucho y realmente el perito puede inducir a que el juez cometa un error y pueda mandarle a la cárcel por haber emitido un informe totalmente descabellado o direccionado. En tal virtud, eso me hizo pensar a mí de que la capacidad que tenía el Centro de Mediación de la Cámara debería especializarse. ¿En qué sentido? Habíamos captado una gran cantidad de peritos que estaban calificados, pero no tuvieron la suerte ellos de especializarse. Entonces, ¿qué es lo que queríamos hacer nosotros en ese tiempo? Cada uno, de acuerdo a su experticia, a su experiencia, por decir algo, los sanitaristas en un grupo, los eléctricos en otro grupo, los estructurales en otro grupo, los arquitectos, ambientalistas, y etcétera, etcétera, tengan su especialidad, de tal forma que la justicia realmente tome mano de un especialista y nos llegue a tener estos juicios de valor que te provocan los juicios de valor. En ese trabajo, en esa inquietud, llegamos a concretar y realmente es parte de la sorpresa que les habías dicho tú, Carlos, hace un momento. Yo me he comprometido con ustedes para la próxima semana presentarles al grupo que están asistiendo continuamente a estas charlas, a colocar a una persona, un expositor realmente con mucha experiencia, con unas maestrías en este tema de peritaje, mediación y arbitraje, que realmente nosotros los profesionales debemos tener muy en cuenta. Y realmente es un medio de vida que, como alguien dijo hace un momento, hasta es perjudicial, porque tú emites un mal informe, puedes ir preso. Y hay casos que también ya hay profesionales peritos que también están presos por haber emitido un criterio de esto. Yo te felicito, Fabián, en este caso, por haber sacado de tu cosecha un manual de comportamiento. Eso no existe, pienso yo, en ningún libro o en ninguna cosa, sino que es en base a tu experiencia. Es lo que te podría decir, Carlos, y emitirles un criterio así general, porque realmente si continuaría conversando se va toda la historia de la telenovela que va a pasar la siguiente semana, que desde ya les digo es importantísimo, porque dentro de esos requisitos que requiere la Cámara de la Industria de la Construcción ahora para captar peritos y seleccionar los peritos, realmente creo que estamos bajo un posicionamiento que lo tiene nuestro presidente Polo, que está llevando muy bien, está recién canalizándose un tema realmente fundamental. Yo creo que con un interés nacional, porque de aquí daríamos un paso muy interesante al Consejo de la Judicatura, porque habíamos hecho conversaciones también así, y ellos, lógicamente, si nosotros nos especializamos en el caso de un juicio, ellos como jueces van a decir muy bien, hay un juicio de tierras, hay un juicio de petróleos, hay un juicio eléctrico, hay un juicio de lo que sea. Por favor, señores peritos de la Cámara de la Construcción, requiero de unas 3 o 4 personas, pero que tengan esa experticia. Eso va a ayudar a que la justicia realmente tome una excelente y buena decisión y ya no se emita ese famoso balbuceo entre los abogados para tomar juicios de valor o cosas por el estilo, porque haremos un peritaje y haremos una cosa real, donde yo repito y te felicito, Fabián, este manual de comportamiento que tú has hecho, excelente. Lo único que faltaba aumentar ahí es la ética y moral. Han venido a menos ahora con el tema de la corrupción, porque ahora, hace un momento, veía las noticias que también ha habido jueces discapacitados que no tienen oídos, no tienen lo demás. Entonces, imagínate el alto grado de corrupción que tenemos ahora, y especialmente en la justicia. En tal virtud, no quisiera alargarte más, gracias, y quede para la próxima semana la sorpresa. No me permito darles ni el nombre de la persona, pero me va a interesar muchísimo, porque no sé si luego me das la oportunidad, sí, dándole los lauros a mi querido Fabián,
para más o menos indicarles los requerimientos que tienen que cumplir para ser peritos en la Cámara de la Construcción y las pequeñas cositas que les van a dar la próxima semana para tener ya una posibilidad de tener un trabajo, no solo en la función judicial, sino también en todos los centros de mediación que tiene ahora a nivel nacional y especialmente en la provincia de Pichincha. Es lo que les podría adelantar. Gracias, Byron. Compañeros, ahí están los resultados de estas charlas, de este esfuerzo que hacen muchos compañeros como Fabián ahora esta noche, y muchos de los que están aquí. Veo a Fausto Gunda, algunos instructores que están siempre, veo a Iván Rubio, etcétera, etcétera. En su momento dado han de tener nuestro reconocimiento como colegas. Bueno, estamos en la ronda de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, tenga la bondad, es el momento. Sí, les he enviado los archivos de lo que les ofrecí sobre el reglamento del sistema pericial, la ordenanza y el COGEB. Y les voy también a regalar un libro sobre evaluación. Ya les envío el archivo como agradecimiento por haber estado en estas 3 charlas. Respecto a lo que decía Byron, sí, yo sabes que siempre me he negado a poner ese tipo de cosas como las que tú dices, porque considero que uno, al menos de mi lado, siempre he considerado que uno nació ético, los padres le criaron ético, y uno no puede hablar de ética. Los que hablan o sea, sacan pecho de la ética y que no son corruptos y que no sé cuánto y no sé cómo, son más bien los que les falta justamente esas cualidades. Entonces, como yo considero, y perdonen que hable en primera persona, considero que no soy eso, entonces no tengo por qué sacar pecho ni hablar de eso. Es por eso que nunca pongo en estos documentos ni en conversaciones, saco a relucir que la ética, que la justicia, que esto, que este otro. No, porque eso para mí es algo tan normal que vino desde la cuna y que vino durante la crianza de parte de mis papás. Entonces, eso para mí es totalmente normal. Las personas que hablan son pura boquilla, esas son las que más, digamos, no tienen esa cualidad. Así que es por eso que no lo he puesto. Gracias, Fabián. Y Elizabeth ya tiene la información que Fabián muy gentilmente quiere compartir con usted, que fue una petición desde la semana pasada. No sé si Elizabeth. Adelante, Elizabeth. ¿Sí me escuchan? Sí, claro. Adelante. Buenas noches. Buenas noches. Agradezco a todos por la invitación y por el amplio conocimiento que comparten, especialmente el ingeniero Fabián Ochoa. En realidad, para mí ha sido muy nutritiva la charla, porque poco o nada de conocimiento tenía acerca del peritaje. Me interesó bastantísimo, me llamó la atención bastante, entonces abogo a la buena voluntad del ingeniero, si es que hay la posibilidad de que nos comparta el archivo del día lunes. Creo que había temas muy interesantes que a futuro posiblemente nos sirva, y me sirve especialmente a mí. De manera muy especial pediría que me ayude con ese archivo, si es que hay la posibilidad, claro. Y agradezco a todos los organizadores que en realidad son experiencias que comparten de temas muy, muy interesantes que en la vida actual pocas personas comparten. Eso es todo. Gracias por todo. Gracias, Elizabeth. Yo creo que Fabián siempre tiene una alma noble, y más que todo con ustedes que son jóvenes, que recién empiezan a esta dura lucha de la vida. Yo creo que va a ser posible. También me están pidiendo algunas personas también. Bueno, yo creo que ya Fabián, cuando existe ese momento, esa distensión en la parte social, creo que ahí lo va a manifestar, ese compromiso de siempre. Alguien me está levantando o es el libro o es la presentación. ¿Qué quieren? La presentación y el libro. lo que es su buena voluntad. Gracias. A ver, 2 por 1. A ver, Mirellita me está levantándolo. A ver,
Rapidito, Mirellita, por favor. Bueno, rapidito. Gracias. Ya pague. No, muchas gracias, Fabián. La verdad que, como yo dije al inicio de tu charla, yo hacía peritajes, pero realmente simplemente como una persona técnica, en función de áreas, en función de relacionamientos de propiedades, pero con tanto conocimiento, fue muy nutritivo. Me abriste espacios en estos momentos tan difíciles, abrir una puerta para trabajo. Sí, gracias, Fabián, por tu desprendimiento sobre todo, ¿no? Y recuerden que también nos dio la anterior clase, es muy buena, la otra, porque yo sí he estado entrando y mira que me he puesto a buscar trabajo y sí se puede encontrar. Me falta, claro, y siempre la edad es un poco fe, pero no hay que darse por vencida. Y ya me han hecho consultas en la anterior clase. ¿Se acuerda que nos dio esa figurita? Sí sirve. Y entré a la página, he hecho contacto con algunas personas. Lo que quiero hacerles entender el desprendimiento de este grupo. A más de ser profesionales, es un grupo de amigos. Gracias, amigos, gracias por su organización, gracias a todos. Lo que dijo aquí el ingeniero Reynoso, en verdad, formamos parte de Tribunal de Honor de la anterior administración y nos dimos cuenta de que era un grupo amarrado, que los peritos eran los mismos. ¿Pero por qué? Porque no se daban estos cursos y charlas. Justo el ingeniero Reynoso se preocupó y dio trámite para que muchos técnicos muy capacitados, con muchas maestrías, no podían ser. ¿Por qué? Porque justamente había que tener este número de horas. Hoy parece que la Cámara ya lo hizo realidad y también es digno de aplauso, porque yo siempre digo, si nos unimos vamos a salir adelante de esta crisis. Gracias, Fabián, gracias a todos ustedes. Gracias, Mirellita, siempre sus palabras tan emotivas y veo que nacen del sentimiento profundo de su corazón. Gracias, mil. Eso nos anima a continuar adelante. De todas maneras, lo que dice Mirellita y Byron siempre es importante. Yo creo que ayuda mucho y reconocer, porque así debemos ser, siempre lo dijimos, el ingeniero Polo Campo, todo el esfuerzo que hace, nuestro líder, nuestro compañero, nuestro amigo que está al frente de la Cámara, y siempre nos apoyaremos, y si tenemos este grupo importante de solicitarle pues alguna situación, lo haremos con mucho gusto, si ustedes así lo desearen. Así que, amigos, tengan la bondad, si hay alguna pregunta, pues, o si no, ya nos vamos directamente al brindis, porque el cuerpo lo sabe, no sé. A ver. El compromiso de los datos, sí, si puedes dar, Fabián, gracias. No, yo te agradezco. Gracias. Perdón, ¿qué cosa? El ofrecimiento de la información, ojalá ahí está el ebook, valoración inmobiliaria, es bastante bueno. Gracias. Va a servir bastante. A ver, no veo, parece que ya no veo que nadie quiere preguntar. Parece que la charla está Carlos Díaz. Adelante, Carlitos. Muchas gracias, señores organizadores, a Fabián Ochoa, muy respetable la situación que se ha transferido en esta noche, y a todos los compañeros que estamos presentes dentro de este cuadro de escuchar y apreciar y aprender. Sabes, Fabián, que yo quiero hacerte un agradecimiento muy especial en el sentido de que creo que la mayor parte no ha estado involucrado en estos menesteres de peritazgos ni de evaluaciones. Las consideraciones de un profesional creo que han sido muy generales, pero ya en el desarrollo de esta semana, la observación a la transferencia que tú has hecho bajo trabajos y experiencias, difiere mucho el concepto, las condiciones en las que hay que estar totalmente preparado para poder enfrentar una responsabilidad que podría hacerse para una persona, especialmente para ingenieros o arquitectos a la que nos corresponde nuestra área. Yo quiero
hacerte una consulta. Siempre serán consultas. Eso entendería que va por el bien de todos los participantes. Se habló de que siempre se tiene que llegar en un peritazgo, en una evaluación, a tener un valor comercial. No sé si eso tiene algún margen de poder señalar en que inclusive se hablaba de condiciones que tienen hasta litigio entre abogados y la parte de la persona técnica. Entonces, yo sí quisiera preguntarte la condición del valor. ¿Hasta dónde podría admitirse una condición como margen de apreciar un valor ya total, el valor comercial? Y a la vez también quiero preguntar, ¿cómo se puede relacionar bajo todo un reglamento de peritazgo que se hablaba con relación a tener un comparativo, o difiere en su totalidad, o nos separamos del peritazgo en general que también se hablaba, que sirve para un manejo catastral de darle valores a las propiedades por medio de la ordenanza municipal a 196? Yo creo que es de suma importancia porque en ese caso sí del municipio, creo que todos estamos involucrados a reconocer valores, especialmente en compras, ventas o en el pago de las cartas prediales mismo, porque ahí asoman diferentes condiciones que se pudo observar ahora en lo que se refiere al contenido de la ordenanza 196. Y efectivamente también dentro de eso se habla que tiene una vigencia para un bienio de 2 años. Entonces, ustedes ya dentro de su trabajo, ¿sirve de alguna manera el respaldo de esta ordenanza municipal que marca también en la carta ya un valor comercial? Fabián, gracias. Gracias, Carlos. No, en realidad, los cálculos que realiza el municipio unas veces son más altos, otras veces son más bajos, y es porque obviamente ellos no es que van de propiedad en propiedad a hacer las inspecciones. Por eso mismo son los servicios de un evaluador, ya sea en el juzgado, o sea en un banco, en lo que sea. Entonces, ¿por qué? Porque el evaluador va directamente al bien inmueble y lo hace en forma detallada, tiene que hacerlo en forma detallada, y muchas veces difiere de los valores que te arrojan en la cédula catastral, evidentemente. Entonces, no necesariamente, hay veces en que pueden coincidir o estar cerca, pero muchas veces no coincide por diferentes circunstancias. Yo me topé una vez en un avalúo de un inmueble que el municipio tenía como cerca de 90 metros adicionales. Entonces, cuando yo fui a medir pues todo este inmueble y saqué el valor, realmente difería bastante del valor que tenía el municipio. Y era por esta situación, que no sé por qué, pero tenía mayor área en la cédula catastral que la que nosotros sacamos. Entonces difería bastante. Entonces, inclusive el abogado de esta persona, de esta señora, pues puso una carta al juzgado y toda la cosa. Pero cuando fuimos a la audiencia, no dijo absolutamente nada, porque yo también ya respondí la carta en base a lo que yo había indicado, y no dijo absolutamente nada. ¿Por qué? Porque son cosas que uno puede demostrar fácilmente, pues están a la vista. Entonces, por eso es lo que se necesita siempre los servicios de los evaluadores en todo lado. ¿Por qué? Porque los evaluadores vamos a los inmuebles y cogemos con todo detalle para poder dar un valor. No así el municipio, pues que lo da, pues creo que al sobrevuelo. Entonces, básicamente, ese es el
Ese es el asunto. No sé si con eso queda respondida tu inquietud. Totalmente, Fabián. Y una preguntita adicional. Se habló de valoración de inmuebles rurales. A nosotros, ya como técnicos en construcción, en consultorías en lo que se refiere a ingenierías o a asuntos de estas áreas, se habló muy interesante el asunto en hablar valoraciones de terrenos rurales, las cuestiones a las que se someten las actividades dentro de estas áreas. ¿Sí les dan la oportunidad a los peritos para realizar este tipo de evaluaciones, sabiendo que yo desde mi punto de vista desconozco todo lo que significa ya darle valor a un suelo agrícola, tener diferentes conocimientos para el asunto forestal, entre esas cosas que yo pude escuchar y apreciar? Nosotros no estamos dentro de esa, al menos yo, debo ser muy claro, muy sincero, podría señalar de que desconozco totalmente para hacer un peritaje, una evaluación. En ese caso, ¿son llamados directamente, hablemos de peritos agrícolas, o uno puede apoyarse, sumarle a un profesional que conoce al respecto de detalles? Sí, así es. Eso uno tiene que apoyarse en los técnicos que necesites, ¿no? Obviamente nosotros no conocemos a fondo el tema que lo indicaba durante la charla, pero sí es necesario saber cómo moverse en ese tema, porque sí es posible que te toque. De hecho, una vez me tocó un peritaje de estos, pero yo no lo acepté porque pagaban un salario básico. O sea, para hacer todo, no recuerdo cuántas hectáreas era, pero era grande, y además había algunas cosas como las que hablé durante la charla. Entonces imagínate, por $400 ni para uno, peor para los técnicos de apoyo. Entonces yo definitivamente puse una carta indicándole que se necesitaba todo este apoyo y que los honorarios eran irrisorios. Y lo que hizo el juez fue cambiar de perito. Y después habían cogido a un perito, no sé cuánto le pagarían lo mismo, no tengo idea. Pero hasta ahora, sin exagerar, hasta ahora me llegan, porque ese es otro tema, ¿no? Lamentablemente, cuando uno acepta o no acepte, le siguen llegando los correos. Si uno por A o B no ha aceptado, le siguen llegando los correos de esos juicios. Y es una molestia porque te toca abrir para ver de qué se trata, entonces ya es una pérdida de tiempo. Entonces, de este que te estoy contando, hasta ahora me llegan y siguen los problemas, siguen los inconvenientes. No sé de qué tipo sean los inconvenientes, pero veo que hasta ahora no se cierra el asunto. De manera que uno también tiene que tener conocimiento de estas cosas para tener el criterio de muchas veces tienen algunos compañeros peritos que aceptan cualquier tontera. O sea, por ganar un poquito de dinero, que son los $400, aceptan cualquier tontería y no saben a lo que se meten. No, porque solamente en un juicio normal, de un inmueble normal y corriente, pues hay que hacer muchas cosas. Ir a revisar el juicio, ir a las audiencias a veces fallidas, ir de un lado a otro, en fin, es una pérdida de tiempo solo para estos juicios que son más o menos normales. Y sin embargo, para unos que son de mucho más alcance, quieren pagarle lo mismo. Entonces, uno no debe meterse en esas cosas porque hay muchos problemas, muchos inconvenientes. Y yo no acepté un asunto en el que había antecedentes justamente de lo que hablábamos antes del famoso error, ¿cómo es que le llaman? Bueno. Error inexcusable. Error inexcusable, sí. Había muchos antecedentes y era con un colega ingeniero civil. Entonces yo dije, no, aquí yo no me meto porque capaz que salgo más bien discutiendo con este colega. Entonces, prefiero yo no aceptar ese tipo de cosas.
Sí, en eso sí les pido a los colegas que también vean lo que están aceptando y no acepten por aceptar, porque a veces por ganar 4 reales salen después fauleados. Bueno, estamos ya. Gracias de mi parte, Iván, y gracias. Ya, Carlos. A ver, por favor. Iván Rubio. A ver, por favor, estamos ya acercándonos a la hora final, pues por favor seamos concisos. A ver, ¿quién está pidiendo la palabra? No, para punto de orden nomás. Si uno dice no a un pedido de un juez, ¿qué pasa? ¿Lo sancionan? Solo eso, nomás quería como... En el reglamento está. No, puede haber negativa, hay unas 3, unos 3 puntitos en el que uno puede basarse para negarse, ¿sí? No siempre son bien aceptados por los jueces. Pero eso tampoco tiene que ser óbice para que uno acepte lo que sea. Yo no he aceptado algunas cosas y hasta aquí no me ha pasado absolutamente nada. Así que, sí, algunos por miedo dicen, no, es que después no me van a dar y que esto, que este otro. No. Si a uno no le conviene, sencillamente no tiene que aceptar. Una vez me llegó de Esmeraldas para hacer un peritaje y me pagaban $120, por Dios. Entonces, hice un escrito todo y el juez de Esmeraldas, no me acuerdo si era juez o jueza, mandó otro escrito diciendo que me va a sancionar. Dije que me sancione. Nunca pasó nada. Nunca pasa nada. Al fin y al cabo uno tiene la posibilidad de defenderse hasta inclusive con la Constitución. Porque a uno no le pueden obligar a trabajar primero donde no quiere y segundo donde no le pagan como es debido. Así que no hay que tener miedo. A ver. Iván Rubio. Iván Rubio, de ahí la señorita Edison Marilisa. Corrales, Vinicio Romero también está. A ver, por favor, parece que estamos rompiendo el récord de preguntas, amigos. A ver, rapidito, por favor. Iván, ¿verdad que hoy es viernes? Gracias, Carlitos. Buenas noches a la sala, al ingeniero Fabián Ochoa. Muchas gracias por compartir su experiencia, su conocimiento. Qué importante los que tenemos la oportunidad de estar en esta sala y de nutrirnos de ese conocimiento y de esa experiencia. Solo una consultita y disculpen un poco la ignorancia mía. Al ingeniero Byron Reynoso, que ha estado en la Camicón, responsable de esta parte de la mediación y arbitraje, ¿dónde se forman o cómo hacer para formarse, para no estar en esta incertidumbre de las experiencias como las que ha tenido que pasar el ingeniero Ochoa y ver cómo que haya una malla curricular, un programa planificado, programado, donde que los nuevos profesionales, los jóvenes profesionales o eventualmente algunos profesionales con un cierto recorrido que tenemos y que nos interesamos por incursionar en esta área, cómo hacer, cómo formarnos, solamente eso nomás, y gracias, muy amables. ¿Me permites, Carlos? Vea, bueno, rapidito porque usted tiene que intervenir al final. Sí, contéstele. Ya, sí. Rapidito. Fabián. Mira, mi querido Iván, esa es parte de la sorpresa de la próxima semana. Ya, perfecto. Pero la próxima semana está clarito lo que van a escuchar ustedes. Vamos, Edison Corrales. Gracias. Compañeros, igual buenas noches. Ante todo, un agradecimiento a Polo Campo y a Raúl Damián, que nos hemos vuelto a contactar a través de este medio. Fuimos compañeros de aulas y les estoy hablando desde la ciudad de Riobamba, ¿no? Y también una consulta acá, Fabián, que es aparte de lo que es avalúos, ¿no? Hay también acá se dan juicios de prescripción de prescripciones de terrenos. Entonces, sí, el momento de la defensa del informe pericial,
con el abogado de la parte demandada no hay ningún problema. Con el que hay problemas inconvenientes con la parte del municipio, con el abogado del municipio, aunque se insiste en preguntar si el lote del terreno está dentro del certificado de gravámenes individualizado. Se supone que el lote que está prescribiendo es una parte de un lote sumamente grande, ¿no? Pero se vuelve, insiste en que se le diga si está individualizado, está con los linderos que está constando en la demanda. Mi respuesta es que yo pienso que he constatado los linderos generales del lote de terreno y lo opino que sí está dentro del lote. No, lo único que he dicho es que ahí lamentablemente mi contestación ha sido, tendría que hacerse un levantamiento total del terreno y comprobar tantas prescripciones que ha habido, pero eso no es mi trabajo. Si mi trabajo es ubicar el lote, certificar que existe el lote y que está en posesión del lote. No sé si estoy bien o hay alguna otra sugerencia para contestar en esa pregunta. Sí, pero es necesario el levantamiento topográfico individual, georreferenciado, individual. Sí, eso ya lo hago. Sí, lo hago a la ubicación georreferencial, pero dice que se certifique que está dentro del lote grande que hay y si es que está incluido en el sobrante que existe. Y ahí el valor que nos pagan no amerita hacer un levantamiento de muchas hectáreas, ¿no? Entonces, no sé, sería la respuesta concisa a eso. No, es que sí debe haber, pues el levantamiento de todo el lote debe haber y debe reposar en el municipio. No solo hay ese tipo de gravámenes donde en la antigüedad de data de año 1950 hay lotes de ahí que dice son tantas hectáreas, estiman que son tantas, dan linderos, no dan ni áreas, solo dan linderos. Sí, con el tiempo han desaparecido. Antes eran así, solo le daban linderos y el nombre de alguno ahí de Don Manuel. Sí. Dan el penco, dan acá la loma, pero ya parecido con el tiempo. Sí, entonces, bueno, ahí sí toca que los interesados tienen que, digamos, es una especie de ir a negociar, si cabe el término, no en lo malo de la palabra, ¿no? Sino en ir a conversar allá en el municipio y llegar a un acuerdo, porque si no van a estar ahí. Siempre es bueno llegar a un acuerdo con las personas en el interior del municipio para poder llegar a un entendimiento. De esa manera ya los juicios ya siguen su trámite normal, pues, porque si hay ese tipo de problemas, están gastando de gana en el juicio. Primero hay que siempre ir a acordar y negociar con los del municipio. Ya. Hecho. Gracias, Fabián. Vinicio Romero. Hay dos personas. Con Vinicio y después con la señorita Marilisa terminamos. ¿Le parece, amigos? Vamos, Vinicio. Buenas noches con todos. Gracias, Carlos. Bueno, primero felicitarte, pues, Fabián. Tus 3 charlas han sido muy buenas, definitivamente. Algunos que realmente nos hemos ayudado con ciertas cosas. Yo también soy perito y realmente estos 2 años han sido, te diré, fructíferos. He tenido suerte realmente, con pocos casos me ha ido súper bien. En todo caso, hasta eso hay que tener un poquito de suerte, tú lo sabes definitivamente. Eso, lo uno. Lo otro que quería manifestar es que tu charla ha sido muy importante cuando dices tú que un perito debe realmente hacer su trabajo e informarse bien de todo aquello para el sustento, o sea, no tener ningún temor ni nada de esas cosas, ni asiste el cuco de al lado ni el otro cuco, porque sí son tremendos. Gracias. Sabes que he tenido la sustentación de varios juicios un poco complicados, verás, porque los abogados así, a la final de cuentas, te quieren hacer caer de cierta manera, pero cuando tú estás bien, o sea, has hecho bien el informe y después de tanto tiempo te llaman para sustentar, porque al final son 2, 3, 4 meses, lo sustentas. Y bien, pues, o sea, lo que tú decías, incluso sin ningún juicio de valor,
pero algunas veces, o sea, lo que decides y estás haciendo bien, como que el abogado al que no le parece dice que es un juicio de valor. Pero en todo caso hay jueces cuando le aclaras todo, porque nosotros somos auxiliares de la justicia, entonces le estás un buen camino y le hace callar incluso lo que tú decías, que no es procedente una pregunta o capciosa, lo que sea. Gracias. Por eso yo me mantengo a los amigos que están acá, colegas, que si es que van a ingresar en el tema, tienen que hacer unos buenos informes, hacer ustedes mismos, y ese es todo el tema. O sea, cuando tú haces bien una cosa, fluyes en el tema para sustentar cualquier cosa. Eso lo uno, y nuevamente felicitarte. Y bueno, me voy a referir a Byron Reynoso. Qué buena cosa lo que tú manifiestas, Byron, de que en la Cámara de la Construcción se hizo algo ya para ver si es que los peritos y les podemos ayudar a la función judicial, porque no puede ser posible de que se mezcle, por ejemplo, un perito evaluador venga a ser, por ejemplo, en el tema de hidráulica sanitaria. Chusa como que no sabe, o sabe poco definitivamente, porque los ingenieros sí sabemos un poco de todo, pero algunos sí somos expertos, por ejemplo, yo en hidráulica sanitaria. Y entonces ahí nos podemos desenvolver de mejor manera. Qué bueno que tú lo hagas, Byron, canalizar el asunto con nuestro buen amigo Polo para ver si es que eso se hace una buena realidad, y definitivamente sería una buena ayuda para los colegas. Gracias y felicitaciones, colegas. Gracias, Vinicio. Gracias, Vinicio. La niña Marilisa, por favor. Buenas noches con todos. Muchas gracias por la charla, ingeniero. Ha sido muy interesante desde el día lunes, miércoles y hoy viernes que termina. Ya la colega hizo la inquietud que tenía sobre si podía justificarse, ya lo respondió, ¿no? Más bien quiero agradecerle por haber compartido su experiencia, y nadie lo hace de esa manera como usted lo hizo, muy amplio. Muy desinteresadamente, incluso habló de cómo se puede dar un informe de conclusiones. Eso es muy egoísta de muchos colegas, ¿no? Pero usted lo ha dado aquí a conocer muy amplio, y eso es un don, ¿no? De usted, ¿no? Como profesional, muy abierto. Yo muy agradecida. Y bueno, algo muy importante que ustedes como allá en Quito como Cámara lo están haciendo, ¿no? Da la apertura a profesionales de los peritajes. Más bien aquí en la provincia del Oro eso está muy, muy cerrado, ¿no? Me hubiese gustado que también eso lo gestionen, no sé, a nivel nacional con las cámaras, ver cómo se organiza eso, ¿no? Esas eran mis inquietudes, y más bien un agradecimiento a ustedes, ¿no? A ustedes, los organizadores, yo muy agradecida por las conferencias que estamos recibiendo en esta conexión, ¿no? Muy amable, gracias. Gracias, Marilisa. Para que se den cuenta que desde el Oro nos están reclamando, Fabián, así que la niña Marilisa hizo una invitación, Fabián, así que prepare maletas en su momento dado para que se vaya por allá a compartir esa experiencia. Y Byron también está tomando nota de este punto, porque la intención de la Cámara de la Construcción es irradiar y defender a nivel nacional. Así que de a poco vamos por ahí, por ese camino. Si tenemos alguna última pregunta, por favor, o si no, a ver, déjeme ver. Bueno, parece que ya hemos terminado, Fabián, pues agradecerte a nombre de los organizadores, y tú mismo igual, también siempre eres uno de los organizadores, y el esfuerzo que haces por nosotros. Gracias mil, como amigo, como compañero, como instructor. A ustedes, amigos, siempre pues también gracias, porque sin la presencia de ustedes esto no se hace realidad. Permítame, Fabián, pues como lo solemos hacer este grupo en camaradería, pues pedirle al ingeniero Johnny Torres pues que nos haga la clausura y el brindis. A ver, yo quiero ahí que cambies de nombre. Yo sé por qué te digo. Yo quisiera que Johnny nos dé la próxima semana por un asuntito personal que él debe darse cuenta de que es. Así que cambia de nombre por esta semana. La próxima semana sí, a Johnny Torres.
Ya, entonces, a ver, ¿cuál es la...? Como ni quería tampoco. A ver, ¿cuál es esa persona que por favor alce la mano? A ver. ¿Quién, Fabián? Yo creo que, a ver... Bueno, como usted es el instructor, usted tiene todo el derecho de congraciarse. Creo que no ha venido nuestro amigo Iván, ¿no? Iván Gallardo. ¿O sí? Sí está. No, pero es el cumpleañero, pues. Es el cumpleañero. No, pero no, tranquilo, no. Eso lo de... ¿Puedo sugerir a la colega Marilitza Rubio? No, hagamos. No, vea, tenemos cualquier cantidad de brindis, así que tranquilo. Ya. Sí. El cumpleañero hay que festejarlo. El cumpleañero hay que festejar. Bueno. Por eso le había pedido a Johnny. Entonces, si es así, Porque Johnny ya tiene que una vez. Vamos, Johnny. No quería. Acabo que ni quería, dijo. Bueno, les agradezco. ¿Cómo puede ser, Johnny? Falta. Tenga la bondad, ingeniero Fausto Tituaño, todavía estamos en la parte seria, ¿no? Después de la copa, ahí sí. Bueno, les agradezco nuevamente, compañeros. ¿Ya tienen las copas? Pero vaya a la copa primero. Pero que tengan unos 2 minutitos para que vayan a traer. Yo tengo aquí una... Mejor si no se ve. Tenemos 2 minutitos, señores, para abastecernos. Eso, ahí estaría ese bien. licor bendito, como Bueno, dice. Ya, listo. Ya vengo. Una copa vacía. El día que te encontré, de ti yo me enamoré. Qué dicha tan grande, Juanita, tener tu querer. Tú me dijiste te quiero, mucho te quiero. Mi corazón del amor con pasión palpitó. Tú me has sabido comprender, dicha me has dado a todo mi ser que tanto te he amado. Pero mañana me voy, mañana me dejarás y pronto, Juanita. Donde les van a capacitar. Hay unas mallas extraordinarias en las que usted no necesariamente tendrá que venir a Quito, sino recibir desde su famosa tierra. ¿Qué les puedo decir yo? Los requisitos que de lo que yo recuerdo necesita para ser perito en la Cámara era tener al menos 35 años de edad. Algunos ya estamos más que suficiente cumplidos de esa edad. Acreditar al menos 8 años de ejercicio profesional. Acreditar la idoneidad profesional requerida para el cargo. Poseer conocimientos y experiencia en materia afines a su especialización. Tener conocimientos y experiencia en la realización de avalúos o en la presentación de informes periciales en procesos judiciales y o alternativas de soluciones o controversias. Esos son los requisitos básicos. Para cumplir con uno de ellos, la próxima semana ustedes ya estarán cumpliendo con los 2 últimos que les dije, si realizan lo que van a poner desde la próxima semana. Entonces, así de fácil es, y de ahí tendrán ustedes la oportunidad, como le vuelvo a decir, le decía a Vinicio, también compartía con nosotros la idea de que realmente va a ser el primer centro, queremos que sea el primer centro donde tengamos peritos especializados, donde el Consejo de la Judicatura, en algún rato la Fiscalía nos requieran, así como son los peritos de medicina legal. También dentro de ellos existen especialistas y mantienen sus protocolos. A eso aspiramos y con la ayuda de ustedes, definitivamente, y con la gran idea que tiene nuestro gran amigo, el director actualmente de la Cámara, nuestro querido José Polo Campo. Eso sería como parte de salud, mi querido Julio. Te saluda Iván. Como me cambiaste de nombre, pues ahora Carlos
Desde julio. Oiga, Byron. Usted sabe que en la función, los peritos, pues, son calificados en las diferentes instituciones. Por ejemplo, la función judicial es uno, del seguros es otro, del BIES es otro. O sea, cada institución pide. Yo creería, oiga, redondo, creo que le hacemos un monumento a usted, señor ingeniero Reynoso, si logramos como institución, lograr que los peritos calificados en la Cámara de la Construcción automáticamente sean calificados en la Superintendencia de Bancos, etcétera, etcétera, en todas las instituciones. Oiga, con eso nos damos por servido y que venga otra pandemia para seguir haciendo estos trabajos. Así que, amigos, bien por ustedes, les agradezco infinitamente. Carlos, ya se chumó el Carlos. Yo ya quiero jugar fútbol, hermano. Ya. Oiga, eso emociona cuando tenemos respuesta positiva. En esta dificultad tremenda, yo creo que estas cosas sí nos alegran la vida. Yo creo que a todos, muchas veces no queremos exteriorizar, pero al menos yo sí la digo, hermano. Yo sí la digo porque me siento feliz de que podamos hacer algo bueno en función de estas charlas. Así que ahora sí, alguien quería adicionalmente darle una felicitación a nuestro amigo Iván Gallardo por su cumpleaños. Le voy a pedir, ¿dónde está el ingeniero Omar Zapata? No lo veo. Aquí. Ya se repitió, dice. Sácate la talina, ve. A ver, ingeniero Omar Zapata, ruego usted que haga el segundo brindis. Cobija. Sácate la talina. No con cobija. Muy buenas noches, compañeros. Y bien, felicitándote, Fabián, por estas charlas que hemos estado escuchando detenidamente. Y de paso, al ingeniero Iván Gallardo, pues que esté festejando, creo que a lo grande, pienso yo, espiritualmente, emocionalmente, en su cumpleaños, en su onomástico. Ivancito, felicidades, y a todos compañeros, sigamos adelante en estas jornadas y felicitaciones. Pero diga salud, amigo, no dice salud. Diga algo el homenajeado. Todavía no, pues tiene que bombardearse de... A ver, ingeniero Tituaña, ¿qué pasa? Está esperando las felicitaciones de todos. Salud cumpleañero, pues salud cumpleañero. Eso, sí, Marquito. Salud. Muchos más. Hasta el año 10,000, como dice la canción. Está tomando agua de coco. Gracias. Salud, cumpleañero, salud. Hasta el año 10,000, pero que todos veamos. Hable en serio. Bayrito, ¿me permite una pregunta, por favor? Ya se terminó. Bayrito, lo que tienen planeado y planificado y programado para lo que es de los peritos, ¿qué son? ¿Charlas parecidas a lo que hemos estado teniendo aquí en este programa o tienen una mayor formalidad o algo para poder recomendar a los jóvenes ingenieros o para poder participar de ese evento? Sí quisiera un poquito más de detalle, Bayrito, por favor. Si me lo permiten los organizadores, por favor, hacer un poco. Ya va a tener que pagarle al ingeniero Reynoso, está haciéndose muy popular usted, ¿ah? ¿Qué pasó, ah? Perdón, compañeros, buenas noches. Ya Ivancito ya dijo Byron que la sorpresa es la próxima semana. Pues, o sea, ahí el señor ingeniero Gallardo, que es el cumpleañero, yo le envío un regalo. Es que es para venir de eterno, dice. Es que es para ponerse eterno, dice. Y poder invitar a la gente, si no, dice. Por eso sí le puede dar una pastillita. ¿Qué pasa? Una pastillita. El ingeniero Gallardo se muere por hacer un brindis, por invitarnos a su casa, para invitarnos a Esmeraldas. No dejan ni hablar, pues no, pues o sea. Cambio de tema, mi querido Fabián. Mira el interés que tiene Iván. La próxima semana se van a dar unas charlas en las cuales por cada el tema de peritaje, de mediación y arbitraje va a tener sus conceptos y ahí van a emitir unas mallas curriculares que van a ser calificados. Entonces yo creo que con esto ya te doy la pauta. Era lo que interesaba saber. Ahora sí, la Camicón va a tener que darme
alguna situación económica por haberles hecho tanta propaganda, más o menos. Ya, quieren sacarme a toda costa, quieren sacarme la sorpresa de la próxima semana. Ya va a ir. A nivel de telenovela. El lunes sabrán los resultados. Gracias, Bairito, gracias. Pero mejor que te saquen de sorpresa, pues, Bairito. Déjale como sorpresa. Fabián Moreno ya quiere estar en Esmeraldas, ¿verdad? Mejor topemos ese tema. Saluda al compañero. Salud. Salud, ingeniero Gallardo. Está tomando agua. Agua está tomando el ingeniero Gallardo. Que está tomando la transformación. Vea, Ramirito, yo estoy en una habitación de hotel. Por eso mismo. Lo que tengo a la mano es un Coca-Cola. Para poder servirme, pues no. Coca-Cola. No, tampoco Coca-Cola. Oiga, qué cumpleaños más duro, trabajando, ¿no? Es del cumpleaños para mí. Estás poniendo en onda, Ivancito.